Este es el tema número 3 de la serie que estamos enseñando, que se llama Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. El tema de hoy es la necesidad de orar siempre en la familia. Así se titula. Y hoy vamos a estudiar muchas cosas muy bonitas. La necesidad de orar siempre en la familia. Yo quiero decirles algo, hermanos. Orar no lo veas como una obligación. Porque alguien dice: híjole, me fui al trabajo y no oré y tengo la obligación de orar. Salí a tal parte y no oré y tengo la obligación de orar. No lo veas como una obligación. Quiero decirte algo. Entiende la necesidad que tenemos tan grande de orar con Dios. Orar, platicar con Él. Porque muchos salen ese día de su casa para trabajar y los regresan en un cajón. Muchos jóvenes salen a sus escuelas y los regresan en un cajón. Muchos salen enojados con su esposa y ya no los vuelven a mirar. Ayer mi hermana, que vive en el Distrito Federal, me habla y me dice: hermano, ora por mí y por mi familia de mi esposo, porque están en un velorio. Falleció el único hermano que tenía mi suegro y tenían 20 años que no se hablaban por una herencia. Y vieras, mi suegro está devastado. ¿Por qué está devastado? Porque esos 20 años fueron desperdiciados y la herencia aquí se va a quedar. Pero bien, abra su Biblia en Lucas 18. Lo que vamos a estudiar aquí es la necesidad de orar siempre en la familia. Lucas 18, en el verso 1 al verso 8. Y cuando esté ahí me lo indica con un amén. Estamos ahí, hermanos. Y si tú no tienes Biblia, y si alguien la puede compartir contigo, que la compartan para que vean lo que vamos a estudiar. Realmente así lo dice, ¿verdad? Mire. Dice la palabra de Dios. Vamos a dar lectura. Dice: también le refirió Jesús una parábola. ¿Qué es una parábola, hermanos? Yo ya les expliqué qué es una parábola. Una parábola es dar ejemplos terrenales, con cosas terrenales, para referirse a algo celestial. ¿Me entendió? Lo voy a volver a repetir. Una parábola es explicar algo celestial con ejemplos terrenales. Y dice: también le refirió Jesús una parábola. ¿Sobre qué? Mire lo que dice. ¿Cuánto tiempo? Entonces, ¿hay necesidad o no hay necesidad de orar? Y dice Jesús, está diciendo Jesús: se los voy a explicar. ¿Cómo se los explico? Se los voy a explicar con piedritas, con manzanas, no sé con qué, para que lo entiendan. Hay una necesidad de orar siempre. Y en la familia hay una necesidad de orar siempre. Y dice la Escritura: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí les empieza a contar la historia. Esto es una parábola. ¿Qué es? Un ejemplo que les puso Jesús. ¿Qué ejemplo le puso? Le puso el ejemplo de una mujer que había sido viuda. Alguien le mató al marido y vino con un juez, pero el juez era corrupto. El juez era que no tenía temor ni a Dios ni a hombre, pero era corrupto. Y la viuda venía todos los días y le decía: hazme justicia, me dejaron viuda, hazme justicia. Y dice la Biblia que Jesús les contó ese ejemplo. Y el juez le hizo justicia a la mujer por la insistencia de ella. Y al final Jesús termina con la reflexión y dice: cuanto más Dios hará justicia a los que le clamen a Él día y noche. Lea conmigo. Número 2 dice: diciendo. Ahí empieza la historia, el ejemplo que Jesús pone. Eso es una parábola, es algo, un símil. Y dice: había en una ciudad un juez. Esto es como un cuento que él le está contando. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Conoce usted algún juez así? Hay unos que se esconden detrás del poder. Y dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Yo quiero aclarar algo.
El enfoque no es que no es que tú le vas a clamar a Dios hasta que lo enfades, no. Dios no es como nosotros, Dios no se enfada. El enfoque que oremos de esta manera no es que tú le molestes a Dios, no. El enfoque es la respuesta que Él da por la insistencia de orar. Ese es el enfoque. Porque entonces, ¿de qué Dios estaríamos hablando? Y dijo en el 6, y Él dijo, y dijo el Señor, dice, entonces aquí Jesús ya pone la comparación y dice: oíd lo que el juez injusto dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Escuche, ¿se tardará Dios en responderles? Y luego dice en la respuesta en el 8: os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como diciendo, cuando Cristo venga, ¿encontrará gente que confía en Él? Ahora, enfocándonos esto, hermanos, al estudio, yo quiero que ahí donde está una breve oración. Señor, dame sabiduría para explicar esta palabra, y da sabiduría a mis hermanos para que juntos la entendamos y juntos la pongamos por obra. Sin duda hoy tienes un mensaje para tu pueblo, Señor. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mira, hermano, la necesidad de orar siempre. Hay esposas que tienen esposos que no han creído todavía en Jesús como su Señor. Pero yo le quiero decir algo a estas esposas: ora a Él. Ahora, la expresión que aquí dice que ores día y noche, no quiere decir que no vas a comer, no quiere decir que no vas a ir al baño, no quiere decir que no vas a trabajar. ¿A qué se refiere? Se refiere a que si tú vas a tu trabajo en tu carrito y ahí vas manejando y tienes la oportunidad de hablar con Dios, habla y dile: Señor, una vez más te ruego por mi esposo, ahí donde está en su trabajo. Tú sabes que lo amo, tú sabes que es el compañero que tú me diste. Yo quisiera que él los últimos días de su vida los viviera en tu servicio. Señor, lo bendigo y prepara su corazón para que él te conozca a ti. O viceversa, hay esposos que tienen que orar así por sus esposas. Hay padres de familia, hermanos, que no han entendido la seriedad del asunto. Hijos que tienen tal depresión que han buscado la manera de suicidarse. Y padres que no han visto la necesidad en sus hijos. Hijos que tienen tal depresión que a veces han pensado que no sirven para nada, que no son nada y que quieren orar y que quieren mejor morirse. Quieren orar fuera bueno. La pregunta es: hay una necesidad, hermano, de orar por nuestra familia. Amén. ¿Tú lo has entendido? De orar por nuestros hijos, de que cada día cuando nosotros llevemos a nuestros hijos a las escuelas, poder decir: Señor, aunque sea unos minutos, hermano, poder decir: Señor, aquí están mis hijos, los presento delante de ti esta mañana. Señor, guárdalos de todo mal. Señor, que ellos sean temerosos de ti. Padre, los bendigo. Quita todo mal pensamiento en ellos. Dales fortaleza para que no caigan en ninguna tentación de droga, de sexo, de mentira, de depresión, menos del suicidio. Hay una necesidad grande de orar por nuestros hijos. Hay padres que tienen a hijos sumergidos en las drogas. Mi pregunta es: ¿han entendido la necesidad de orar por ellos de esta manera? Porque la Biblia dice: si el juez injusto hizo justicia a la viuda por la insistencia de orar, pregunto, Padre, ¿tú estás orando por tus hijos de esta manera? ¿Realmente te postras todos los días y le dices: Señor, ahí está mi hijo, Señor, tiene esta situación, pero clamo a ti, me aferro a esta palabra porque tú dices que no te tardarás en responderme? Pero dice: los que oran fervientemente. Hay matrimonios que se están haciendo pedazos, hermanos, y piensan que Dios es como la llanta extra de nuestro carro. ¿Cuándo usas la llanta extra de nuestro carro? Cuando te ponchas. Mientras no te ponchas la llanta, y pueden pasar años en la cajuela de tu carro. Y lo triste es que ni siquiera vamos. Hay quienes, hermanos, tienen el buen hábito de medir el aceite de su carro antes de darle marcha, de checarle el agua. Pero hay quienes no checan el aire de la llanta extra. Y cuando se poncha, bueno, pues traigo una extra. Y se dan cuenta: y chale, mano, no trae aire.
Y hasta que se ponche se acuerdan de ella. Escúchame bien, Dios no es la llanta extra de nadie. Dios tiene que ser la prioridad. Porque por Él tienes esposa, esposo. Esposa, por su gracia tienes hijos. Esposo, tienes esposa por su gracia. Y un día Dios nos va a pedir cuenta lo que hicimos con nuestra familia. Hay esposos que no tienen comunicación con sus esposas. Hay esposos frívolos, esposas frívolas, que hay quienes ni siquiera le dan un abrazo, un te amo. Y nada más cuando el asunto lo amerita, el que entienda, entienda. Son buenos para decir te amo. Y hay quienes le dicen, hermano, no seas, dile a tu esposa que la amas. Hermana, dile a tus hijos que los amas, no seas así. Y hay quienes dicen, ellos saben que los amo. ¿Para qué? Ella sabe que la amo, ellos saben que los amo. Y yo les he dicho a ustedes, ¿cómo te vas a enterar cómo huele una fragancia, un perfume? ¿Cómo, hermana? Destapándolo. Te regalan un perfume muy bonito y dicen, hermano, fíjate que este perfume huele tan bonito, pero tan bonito. Y nada más te dijeron que huele bonito. ¿Qué tienes que hacer para comprobar que huele bonito? Destápalo. Sí, es cierto. Hay gente que dice, es que ellos saben que los amo. Sí, destapa el amor que tienes, que lo huela tu familia, que tu esposa sepa que la quieres, que tu esposo sepa que lo amas, que tus hijos sepan que los amas, que tus hijos vean cuánto los amas. Es por eso cuando hay un velorio, la gente llora desgarradamente en un féretro frío. Y ahí es cuando le dicen a los niños, a veces les dicen, y ahí está el chamaco bigotón, mi bebé, y lo digo con respeto. Y yo, es que mi bebé se me fue. Llega el tío, llega la tía y le dice, llega la abuela, mi niño se me murió. Tu niño se te murió. ¿Y cuánto le dijiste, mi niño te amo? ¿Cuándo oraste? ¿Cuándo le dijiste, hijo, ven, tienes un problema en la escuela, te he visto que has bajado en calificaciones, ¿estás bien? En vez de llegar, uno se parte el lomo, trabaja tales y cuales horas para que ustedes tengan lo que necesitan y con eso me pagas. Y que, mira, cualquier parecido con la verdad es mera coincidencia, Que nuestros hijos vean que los amamos. Hijo, quiero orar por ti, ven. Padre, son jóvenes, son adolescentes, son bien batallosos para tratar, sí es cierto, Señor, pero dame sabiduría y dales a ellos. La primera familia que hubo sobre la faz de la tierra perdió su relación con Dios y escuchó otra voz y perdieron su relación con Dios y fue terrible. Abran su Biblia en Génesis capítulo 3. Vamos a remontarnos hasta los principios de la palabra de Dios. La primer familia, el primer matrimonio que hubo sobre la faz de la tierra. Vamos a ver algo bien tremendo. Hay una necesidad de estar clamando siempre, hermanos. Génesis capítulo 3, aquí habla de la desobediencia del hombre, cuando el hombre fue engañado por la serpiente. Y aquí vamos a tocar un punto bien tremendo. Y dice la escritura en el verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hay quienes dicen, y vio que la manzana era bueno. La Biblia no dice si era manzana o era sandía o era uva o era pera. La Biblia no dice que era manzana, nada más dice que era un fruto. Pero eso sale sobrando. Y dice la escritura en el 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a ¿quién? El cual también comió con ella. Desobedecieron a Dios. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién comió primero? Y ahí les va a los varones, a los esposos. Y vamos a ver que Dios, a quien le pide cuentas cuando baja al huerto del Edén, no fue a la mujer. No le pidió cuentas a la mujer, le pidió cuentas al hombre. ¿Por qué le pidió cuentas al hombre? Porque el hombre, dice la Biblia, es la cabeza del hogar. El hombre es el responsable de cuidar. El hombre es el responsable de enseñar los estatutos de Dios. El hombre es el responsable de enseñar la oración. El hombre es el encargado. Un día, hombre, que estás aquí, Dios te va a decir, ven, te di una esposa,
te di un hijo, te di una hija y un pequeñín que ahí anda gateando. Bueno, ¿qué hiciste con ellos? Señor, es que bien mula la vieja, Señor, y tú la conoces, que no se le puede entrar. Ven para acá. Mire, vaya ahí al verso 9 para comprobar. Por eso es que yo le digo, tenga Biblia, para que no crea que es un cuento. Y dice en el 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A quién llamó? Mire, al primerito que Dios va a llamar en una familia. Ven para acá. Te di a esta esposa para que la trataras como a vaso frágil, para que oraras por ella, para que la amaras y la respetaras, para que oraras por tus hijos. Les enseñaste. Esto está tremendo. Y quiéralo o no, escúcheme, lo crea o no, le guste o no, un día Dios le va a llamar a cuentas. Hermano, ya no voy a venir a esta iglesia. Verso 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Porque en el momento que desobedecieron a Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes estaban desnudos, pero no había morbo, no había malicia, no había vergüenza, no había pena, porque estaban en la obediencia a Dios. En el momento que desobedecen y comen el fruto que Dios les dijo que no, se dan cuenta y les empieza a dar pena. Y Dios empieza a caminar en el huerto y dice, escóndete, Eva, y viene Dios. Y Dios le habla y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Le pregunto, ¿sabría Dios en qué matorro estaba escondido Adán? Y estaba ahí Adán, ¿no? Y con un taparrabo, ¿no? Ahí. La Biblia dice que así estaba. Tuve miedo, Señor, me escondí. Dice en el 11: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y mire, le voy a explicar algo que aquí vamos a ver. El problema de tirarse la bolita en la familia no es nuevo, es viejo, viene desde el Edén. Cuando hay un matrimonio que no funciona bien y, hermano, pero ¿por qué no está? Es que la vieja está pesada, la vieja. No tiene lado, no se le puede entrar. Tiene más salidas que un cerco viejo. Y va y le dice a la señora, que te compre que no te conoce, mijito. Tú sabes de qué pata cojeas. Cualquier parecido con la verdad es mera coincidencia. Y empiezan a tirarse la bolita. Cuando Dios descubre el problema, aquí dice en el versículo 13, en el 12, y el hombre, vamos a tomar desde el 11 para agarrarle sabor. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y ahí empieza a tirar la bolita en el 12. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, Señor, me dio del árbol, lo comí, ella. Y en parte le está diciendo a Dios, y tú me la diste. Yo vengo del mundo igual que usted. Y por allá en nuestro natal Sinaloa, en la ciudad de Guasave, había un hombre que se llamaba de apellido Elizalde, Lalo el gallo Elizalde. Y cantaba una canción que decía que estaba enamorado de dos mujeres y le echaba la culpa a Dios. Y la canción decía algo como, tú las hiciste, tú las formaste, pero la culpa la tiene Dios, dice. Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino tú las cruzaste, tú fuiste el culpable. Qué fácil, ¿verdad? Es que se le cruzan a uno. Y la Biblia dice en Santiago 1:13, cada uno es culpable de sus actos, cada quien es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Entonces dice en el verso 12, el hombre respondió, la mujer, dice, que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios voltea con la mujer, ¿tú hiciste eso? Dios es Dios, él ya sabía, pero él quería ver cómo le iban a responder. Y dice en el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Vea, lea conmigo. Y vea que la bolita está ahí como la canción de la papa caliente. Pásala, papa caliente. Y trae la papa caliente y ahí la está tirándola. ¿No le pasa eso en su familia? Oye, varón, ¿ya oraste por tu mujer? No se deja.
¿Ya oraste por tus hijos? Dios sabe que ya oré por ellos. No, espérame, ya hice. No, es que tú no sabes lo que vivo yo en mi casa. Un día Dios te va a llamar a cuentas. Y dice en el 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, mire, ahí va la papa caliente: la serpiente me engañó, fue el diablo. En estos días es más fácil echarle la culpa al diablo. Escúcheme bien, Dios te abre una puerta, el diablo te pone otra, ¿no? Ponle que están las dos cerradas. Dios te pone una puerta, el diablo te pone otra. Tú estás en el medio. Dios no decide cuál puerta abres. Escúchame, el diablo no decide cuál puerta abres. Tú decides qué puerta abres. O abres la puerta que está en el camino de Dios para caminar con Él, o abres la puerta del diablo. Orar es una necesidad. Satanás sabe que si tú eres una persona que ora por tus hijos, que si tú eres una persona que ora por tu esposo, ora por tus hijos, ora por tu esposa, ora por tu papá, ora por tu mamá, él sabe esta promesa que está escrito aquí en Mateo 18, versículo 8. ¿Se tardará Dios en responderte si tú clamas día y noche? ¿Se tardará el Señor si tú dices: Señor, saca de las drogas a mi hijo? Señor, doblo mis rodillas todos los días. Señor, clamo a ti por mis hijos todos los días. Señor, ahí donde está, Señor, desgarro mi corazón delante de ti. Guárdalo del mal todos los días. Todos los días clama por tu esposo que no ha creído. Clámale a él. El diablo sabe esta promesa de Dios. Pero el asunto es que es bien fácil no orar. Estoy cansado. Mañana, otro día. Y queremos familias sanas. ¿Cuántos quieren familias sanas? Ahorita vamos a ver quién es el culpable de que la familia esté así. Y dice en el verso 13: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios entonces ya se va con la serpiente. Y dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás en todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, entre tu simiente, vea, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente. ¿Cristo nació de mujer, sí o no? De la simiente humana nació el que vino a aplastarle la cabeza al diablo. Y el daño que el diablo le hizo a Jesús fue como una mordida en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El talón de acá. Dicho de otra manera, lo que el diablo le hizo a Jesús no le llegó ni a los talones. Lo que Jesús hizo en contra del diablo le aplastó la cabeza. Pero dice el Señor: ¿clamas día y noche? Día y noche. Pues tengo que comer. No, ahí quizás tú estás cuando te vas a acostar. Yo he sabido el testimonio de personas que aun cuando van a acomodar su almohada, tienen esos 15, 20 segundos de despierto y se voltean y se acomodan la almohada en otro lado. Y en ese 15, 20 minutos le dicen: Señor, guarda a mis hijos. Señor, te pido por mi esposa. Te pido por mi esposo. Eso se llama clamar día y noche. Quizás te estás bañando y estás en la regadera, y mientras que te estás desparramando el champú y te estás rascando en tu X, ahí estás diciendo: Señor, mira la situación que estoy pasando en mi familia. Señor, en tus manos están. Hay una necesidad de orar. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Dios va a llamar a cuentas ¿a quién? Primero, al hombre. ¿Y eso quiere decir que deslindó de responsabilidad a la mujer? No. ¿Deslindó de responsabilidad a los hijos? No. Pero el hombre, como la cabeza del hogar, él es encargado. Y le va a decir un día: ven, ¿cómo estuvo tu situación en tu familia? Hay familias que Satanás las está haciendo pedazos. Matrimonios a punto del divorcio. Hijos en las drogas. En homosexualidad. Yo he platicado con jóvenes de 15, 16 años que me dicen: pastor, es que yo quiero ser homosexual.
Y dices que Dios así me hizo. Y le digo, me disculpas, pero no, Dios no te hizo así. Dios hace niñas, Dios hace niños. Porque decir que Dios hizo un homosexual o una lesbiana es decir que Dios se equivocó y metió una mujer en el cuerpo de un hombre. Le faltó capacidad a Dios. Ajá. Y Dios es poderoso. Dios hace niñas, Dios hace niños. Y entonces, ¿por qué sucede eso? Un día vamos a traer un amplio estudio al tema. ¿Por qué? Hijos en depresión, suicidios en los familiares, en los esposos, violencia intrafamiliar, pecados por los cuales viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios. Escuche, y Dios está buscando quien se pare en la brecha e interceda en oración por los afligidos. Dios está buscando quien se pare en la brecha e interceda en oración por los afligidos. Abre tu Biblia en Ezequiel 22. Ezequiel 22, versículo 29. Cuando estés ahí me lo indicas con un amén. La humanidad, hermano, pura tendencia al mal. ¿Estás ahí en el versículo 29? Dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Ve, este verso 30 deberíamos de subrayarlo. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Estoy buscando quien doble sus rodillas por sus hijos. Dice Dios: estoy buscando quien se atreva a orar. ¿Usted ha visto la película Cuarto de Guerra? Si no la ha visto, se la recomiendo, porque tiene mucho sustento bíblico. Es una de las películas que sí puedo recomendar. Mucho sustento bíblico, recomendable. Cuarto de Guerra, yo pensaba que era como una zona militar y en ese lugar. No, cuando empecé a Cuarto de Guerra, un cuartito donde una viejita ancianita enseñó a una joven esposa en un cuartito orar, a hacer guerra al enemigo, a orar, a clamar a Dios. Dice la escritura en el verso 30: y busqué entre los hombres, dice, que hiciese vallado. Busqué entre ellos, dice, que hiciese vallado, dice, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de los de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hay pecados en la familia por los cuales viene la ira de Dios. Y mire lo que dice en el verso 31: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumiré, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y los que tenemos la responsabilidad de orar, dice la Biblia, Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad, escuche, sobre la necesidad de orar. ¿Cuánto tiempo? Siempre, hermano, y no desmayar. Oremos, hermano, oremos. ¿Con qué frecuencia cumplimos Mateo 6:6, hermano? Busque Mateo 6:6. Y esta pregunta no me la responda a mí, es usted y Dios. Mateo 6:6. Y el título en el verso 5 es Jesús y la oración. ¿Está ahí conmigo? Dice: mas tú cuando ores, escucha, entra en tu aposento, en tu casa o en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Con qué frecuencia hacemos esto? No me lo responda a mí, porque yo no traigo sotana para que me lo diga a mí. ¿Con qué frecuencia hacemos esto? Oramos: Señor, mira a mi hija, Señor, es una joven que tiene la inquietud de noviazgo, pero te pido, Señor, que pongas tu temor en su corazón. Ayúdale, Señor. Te ruego por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa. ¿Con qué frecuencia, hermano, hacemos esto? Y dice en el verso 6, dice: mas tú cuando ores, hermano, la palabra orar, escúcheme bien esto que voy a explicar. La palabra orar que está aquí se tradujo de una palabra griega. Este libro fue escrito en griego, se tradujo.
La palabra que se tradujo del griego es una palabra difícil de pronunciar, sin embargo lo voy a hacer para que si usted lo quiere buscar, lo busque, para que no vea que lo estoy cuenteando. Así como se escucha, proseujomai, proseujomai con J, prose con S y con I latina, proseujomai. Eso es lo que de ahí se tradujo la palabra orar. Escúcheme bien lo que significa en el griego, porque ya traducido al español nada más le pusieron orar. Pero en el griego tiene muchas definiciones. Escuche lo que es cuando tú ores. Ahora nosotros lo leemos cuando tú ores, pero en el griego quiere decir, fíjese lo que quiere decir: postrarse, suplicar, adorar, clamar. Eso significa suplicar, postrarse, adorar. ¿Qué debemos hacer? Vamos, nos postramos y suplicamos. Clamamos y decimos: Señor, clamo a ti por mi familia, clamo a ti por mis hijos, clamo a ti por mi matrimonio. ¿Con qué frecuencia hacemos este versículo 6? Cerrada la puerta, entramos, clamo a ti, Señor, y Dios te responde. Jeremías 33:3 dice: clama a mí. ¿Y qué hará el Señor? Y yo te responderé. ¿Y qué pasará? Y te mostraré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama por tus hijos, te los voy a mostrar. Clama por tu matrimonio, te lo voy a mostrar. Clama por tu papá, clama por tu mamá. Hay gente que cree que se va a morir y que un rezo, 5 o 6 rezos lo va a sacar del infierno. O hay gente que cree que todos van al cielo y este libro dice que no. Hay gente que cree que cualquier pecado que el ser humano cometió se paga con el proceso de la muerte. La Biblia dice que no. Hay gente que cree que puede sacar del purgatorio a un alma. La Biblia dice que ni siquiera existe el purgatorio. Para continuar, nadie puede salir del tormento eterno. No existe el purgatorio, hermano. Cualquiera que pueda leer este libro desde la primera página hasta la última y encuentre el purgatorio, tráigalo aquí y diga: hermano, aquí está. No existe, hermano. El purgatorio es una falsa esperanza hecha para la humanidad, en la cual todos pagan cierta condena y cierto tiempo y al final todos van al cielo. Y la Biblia dice que no. En Lucas 16:19 al 31 dice la Biblia que el que llega al infierno nunca nadie lo podrá sacar de ahí y tendrá un tormento eterno. ¿Clamas tú día y noche por tu hija? Señor, es que mi hija va rumbo al infierno, mi esposo va rumbo al infierno, mi esposa, Señor, clamo a ti por ellos. Clamo, hermano, ¿con qué frecuencia hacemos esto? Escuche, es muy diferente clamar, escuche, a reclamar. Porque hay iglesias que le enseñan a uno: tú reclámale a Dios. ¿Y qué aberración enseñan? ¿Quién es el hombre para reclamarle a Dios? Te reclamo ahorita mismo, reclamo tus promesas. Y no es reclamar, es clamar. Jeremías 33:3 dice clama, no dice reclama. Porque hay quienes en las iglesias enseñan a ser malcriados y ofensivos contra Dios. Voy a explicar algo. Tienes que orar por tus hijos. Si tus hijos están en el camino de Dios, clama y di: Señor, mis hijos están en el camino tuyo, Señor, que no se aparten. Mi esposo, Señor, mi esposa, Señor, clamo a ti. ¿Cuántas veces le hemos dicho: quiero servirte con toda mi casa? Quiero servirte con toda mi casa, Señor. Clamo por ellos. ¿Has derramado una lágrima en oración? ¿Has derramado una lágrima por tus hijos? ¿Has clamado a Dios, hermano, por tu familia? ¿Has derramado una gota de lágrima? Ay, soy yo, hombre, yo soy de Sinaloa, no lloro. Y somos bien chillones. Hermano, hay oraciones que ni siquiera traspasan el techo. Dice en el verso 7, ahí donde estamos, escucha este verso 7: y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles. Vanas repeticiones, el disquito que yo le decía hace rato.
Y con respeto lo digo, pero lo tengo que explicar de una manera que usted pueda entenderlo. Repetir tras. Yo me acuerdo que cuando yo iba a visitar a mi madre a Los Mochis, es una mujer de oración. Ya explicamos el miércoles que hay gente que es temerosa de Dios, pero no han conocido bien el camino de Dios. Y sentada ahí en su camita a las 2, 3 de la mañana, y yo volteaba. Le decía, ma, ¿qué está haciendo? Y me decía, es que esto hago todos los días. Ahora, vanas repeticiones no quiere decir que tú le tengas que repetir todos los días a Dios por lo mismo. Señor, ayer te pedí por mi hijo y no lo voy a hacer para no ser vana repetición. No. ¿A qué se refiere la vana repetición? Que lo mismo, sin enfoque, sin fundamento. Dice el verso 7. Y orando no uses vanas repeticiones, ¿como quién? Vea que aquí no dice como los judíos, vea que aquí no dice como los sacerdotes, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel ajeno al pueblo de Dios. Como los gentiles, escuche, este verso 7 al final echa por tierra, a mucha gente no le gustaría escuchar esto, porque dice, lo voy a retomar todo. Y orando no use de vanas repeticiones como los gentiles, escuche, que piensan que por su palabrerío serán oídos. El palabrerío no le importa a Dios. A Dios no le importa un palabrerío de memoria, que tú te sepas de memoria y de memoria. No, a Dios no le importa eso. A Dios le importa que alguien se pueda postrar, clamar, adorar y decirle, Padre, tengo un carácter pésimo. Ya me cansé de estar teniendo aflicciones con mi esposa porque no se me puede hablar, Señor. Estoy como la historia de Adán y Eva, le quiero echar la culpa a ella, pero ¿a quién? Yo te puedo engañar, a ti no te puedo engañar. Yo soy mal hablado, soy de mala conducta. Y el Señor ahí va a estar por un lado diciendo, Señor, ayúdame. Una vez un hombre me dijo, pastor, ¿cómo quisiera ver cosas diferentes en mi matrimonio? Y le dije, hermano, ¿quieres ver cosas diferentes? Y él me dice, sí, pastor. Y le digo, haz cosas diferentes. Es que estoy viendo lo mismo. Hermano, estás haciendo lo mismo que el año pasado. Estás haciendo lo mismo que ayer. Eres el mismo mula renegado que no se te puede hablar y ¡paz! Y ya azota la puerta y te vas. Ya no hagas lo mismo. Y si haces lo mismo, la azotaste, pero al salir de la puerta, párate y di, Señor, quiero hacer cosas diferentes. Y el Señor te va a decir, ¿quieres hacer algo diferente? Sí, regrésate y pídale perdón. Pídame perdón a mí, Señor, perdóname, fortaléceme. Vieja, ya no quiero ser así, pero no puedo. Me sale lo sinaloco. No puedo. Entonces tu esposa te dice, ven, y te agarra. Padre, y te abraza y tú te chipiloneas. Señor, oro por mi esposo. Moldea su carácter, moldea su conducta, Señor. ¿Hay necesidad de orar? El peor error que cometemos es aplicar la dichosa ley del hielo. Tú la conoces, no te hagas. ¿Qué tienes, vieja? Nada. ¿Tú? Nada. Entonces, pues ¿qué? ¿Por qué? Están como el Chavo del 8, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bueno que ahí terminara. Pero hay unas que terminan peor. ¿Por qué, hermano? Porque no oran. Dice la Escritura, ¿se tardará Dios en responderte? ¿Lo leíste conmigo en Lucas 18:8? ¿Se tardará Dios en responder? Señor, es que tiene un corazón. Moldea el rinoceronte de mi marido, Señor. Señor, quítale el oleón a mi mujer. Señor, es que, pero si tú, Señor, es que ese carácter que tiene, Señor, es que, mire, dice la Biblia en Lucas 18, no se tardará, os digo que pronto. Responde Dios, dice Jeremías 33:3. Yo respondo, dice el Señor. Escúcheme, hermano. ¿Cuántos pueden decir que aman a Dios? ¿De verdad? Porque por ahí en una ocasión le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento?
Y el Señor le dice, son 10, pero te lo voy a resumir en 2. 1, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Se acabó. De estos 2 depende toda la ley. ¿Cuántos pueden decir que aman a Dios? La palabra el prójimo significa el más próximo a ti. ¿Quién es el más próximo a ti, casada? Quiero decirles algo, casadas, el más próximo a ti no es tu mamá. Casados, el más próximo a ti no es tu mamá. El más próximo a ti es tu esposa, casado. El más próximo es tu esposo, casada. Tus hijos. Por eso dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Y hay esposos que tienen mamitis. Y hay esposas que tienen mamitis. Ahora, con esto estoy enseñando que se deje de amar. No, hermano, de ninguna manera, porque violaríamos entonces el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que en todo te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. No, claro que no tenemos que dejarlo de amar, pero tenemos que entender la diferencia entre familia y familiares. Mientras que eres soltero, vives con tu papá y tu mamá, vives en una familia. Pero llegaste a una etapa adulto y te casaste, ahora tú vas a formar una familia y los que dejaste atrás ya son tus familiares y tú vas a empezar a formar una familia. ¿Sí o no? Y el mayor y más grande mandamiento es primero amar a Dios. Y el segundo, amar a tu prójimo. ¿Quién puede decir que ama a su prójimo y no ora por él? ¿Quién puede decir que ama a su esposo, a su esposa, a sus hijos y no clama, no dobla sus rodillas por él? ¿Qué tipo de amor entonces tenemos? La Biblia habla de varios tipos de amores. Habla del amor filial, habla del amor eros y habla del amor ágape. El amor filial es el que tú sientes por tu hermano, por tu hermana. El amor eros es donde se tradujo la palabra erótico, que nada más le dices a una muchacha, te amo, cuando estás en el beso. Pero si acabó el beso, ya no le dices, ya no le vuelves a decir te amo. Mira, hermano, hemos tratado asuntos donde hay esposas que dicen, es que el barbaján de mi marido nada más se acerca a mí cuando tú ya sabes, pastor. Y es bien cariñoso conmigo cuando tú no más en eso. Y se acaba el asunto y vuelve a ser el mismo témpano de hielo. Pero dice que ama a Dios y dice que es un siervo de Dios. Cuando a mí no me muestra ese amor, no me ama, no ama a mis hijos, no ora por mí. Y dice la Escritura, el primer y más grande mandamiento es ama a Dios y el segundo es ama a tu prójimo. Clama por tu esposa, clama por tu esposo, clama por tus hijos. Pero ¿sabes lo que es clamar? ¿Tú entiendes lo que es un clamor, hermano? Yo vengo de un rancho en la sierra de Sinaloa, donde había muchas muertes entre familiares. Y yo iba con mi abuelo a sembrar la parcela. Y nomás escuchábamos balazos, pum, pum, allá en la sierra. Y mi abuelo me decía, ay, mi hijo, con que no haya sido otra tragedia. Y cuando veníamos a entrar al rancho, pues un rancho pues es pequeño y entre los cerros pues hace eco, ya escuchábamos el clamor de dolor. Ay, y se me pone la piel chinita de acordarme de las esposas y las madres que lloraban, un clamor de dolor porque les habían matado a su esposo o a su hijo. Cuando la Biblia dice clama, clama a mí, clama por tu esposa, clama por tu esposo, clama por tus hijos, es postrarte y decirle, Señor, ya no quiero ver a mi hijo así, ya no quiero ver a mi hija así, Señor. Señor, ya me harté de este matrimonio así, ya me harté. Te clamo, Padre, ayúdame, Señor. Eso es clamar y me estoy quedando corto por respeto a ustedes. Porque no dicen, el hermano, qué bueno para actuar. Clamar, hermano, clamar por la familia. ¿Con qué frecuencia lo hacemos? Escucha esto que voy a explicar. Hay muchos cristianos nacidos de nuevo, hijos de Dios, que creen que nunca tendrán una familia en el orden de Dios. Y dicen, esta es mi cruz, hermano. Esta es mi cruz. Yo nunca voy a tener una esposa respetable, ni yo con. Esta es mi cruz, hermano.
Esa es mi estrella, dicen. Así nací, así me voy a morir. Así nos vamos a quedar. Y mayor aún, peor, creen que es una maldición generacional. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 36: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay tal maldición generacional. Cuando tú creíste en Cristo, párele de cortar, se corta. Y dicen, es que es la maldición generacional, es que el diablo así me tiene. Escuche, es más fácil echarle la culpa al diablo de tu necedad, de ser testarudo, de no ser amorosos con los hijos, de no ser amorosos con la pareja, de no ser amorosos con nuestros padres. Es más fácil echarle la culpa al diablo que reconocer mi pecado delante de Dios. Es que el diablo, hermano, es que el diablo. Cuentan la historia de que unos ángeles de Dios vinieron a visitar la tierra, y por en una esquina, en una calle, encontraron al diablo sentado en una piedra. ¿Y qué le dicen los ángeles? Ahora tú, diablito, ¿qué te pasa? Estos cristianos de todo me echan la culpa a mí. Hasta lo que no hago ya me lo achacan a mí. Mira ese que va ahí en mula y renegado con su mujer, pero yo ni le hago nada. Él es el mula y renegado y no quiere. Mira esa que vaya igual. Y no es que esté de abogado del diablo. No, es un miserable que está buscando hacerte la vida de pedazos. Pero en estos tiempos es más fácil echarle la culpa al diablo. Es que es maldición generacional, hermano. No, cálmate, no es maldición generacional. Escúchame bien. El fracaso en las familias cristianas es por falta de sometimiento a Dios. Párele de contar. Párele de contar. Es más fácil echarle la culpa al diablo que reconocer la falta de oración y sujeción a Dios. No son maldiciones generacionales. Son conductas carnales aprendidas con el paso del tiempo. Conductas que no queremos dejar. Escuche, tal vez esa mala conducta de mal esposo, tal vez la aprendiste en el otro matrimonio donde estabas. Y allá aprendiste a hacer así, hacías berrinche y hacías lo otro. Tienes otro matrimonio y vienes a hacer la misma conducta. Y es que el diablo, no es el diablo, eres tú. Traes un mal hábito, traes un patrón. No un patrón de esos que te mandan. Estoy hablando de un patrón de conducta. ¿Ustedes me entienden? No se trata de eso. Deja esa mala conducta y ponte a orar. Deja esa mala conducta. Hay quienes dicen, es que así me trató mi papá, y así voy a tratar al huerco este. ¿Tú quisieras tratar a tus hijos como te trató tu papá? Yo no. Es que así me trató mi papá y así va a ser. Y son conductas, son hábitos, son patrones que va aprendiendo. El chamaco ya lo aprende. Sí, que dice mi papá, que así lo trató mi tata. Crece el chamaco, se casa, ¿y qué crees? Lo mismo. Y tome y hasta, órale, ponte en guardia. Y ahí está el padre y el hijo dándose de trompos, porque así lo enseñó su papá. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué conducta ven nuestras familias? ¿Nos miran orar nuestros hijos? ¿Nos miran que honramos a nuestra esposa, esposos? ¿Nos miran? Porque yo he explicado esto. Hermanos, Dios quiere familias sanas. Dios quiere. No puedo, hermano, con tus fuerzas nunca vas a poder. Si no le entregas tu vida al gobierno de Cristo, nunca vas a poder, nunca. Así te den las terapias más bonitas del psicólogo más famoso, así venga el mismo Sigmund Freud y te lo explique, no lo vas a poder hacer. Pero la Escritura dice, sean mansos y humildes como yo, dice Jesús. Y si tú la regaste y te equivocaste, ten el valor de reconocer. ¿Qué miran nuestras familias en nosotros? ¿Cuál es la conducta? ¿Nuestros hijos nos miran orar? ¿Nuestra familia, nuestra esposa nos ve orar? Yo no sé si tú eres de esa familia que de repente el chamaco a lo mejor ahí tiene guardada su ropa para bañarse. Ahí va el niño de 9 años a buscar su trucita para bañarse ahí en el cuarto. Y de repente abre la puerta y se sale. Y le dice a la hermanita, ¿por qué te saliste? Mi mamá está orando. No hagas ruido. Mi papá está orando. Shh. Si te ha pasado, qué bueno. Si no, empieza a hacerlo. Están orando. ¿Y por quién cree que está orando? Por ellos.
conductas aprendidas. Es bueno que empecemos a hábitos aprendidos, a orar. Y hay quien te va a decir: sí, tú, Madre Teresa de Calcuta, ahora sí resulta que tú, ay, sí, ahora sí, muy acá y muy allá. Déjalo. Lo que no saben es que tú estás viniendo acá por su bien de Él. Porque tú ya no quieres ser mal hablada, ya no quieres ser mal hablado, ya no quieres ser contestona. Yo no sé cuántos de ustedes miraron la película de esa misma que le dije yo, de Cuarto de Guerra, donde se ve cómo el hombre era déspota con su esposa y la esposa empezó a orar y la mujer, creo que los pies no le olían muy bien. ¿Te acuerdas? Y que dice: ¿qué desearías? Pues un día yo desearía un masajito en los pies, y mientras me como un helado. No te voy a dar un masaje en los pies, le dice el esposo. Y después de orar un buen tiempo por ella, el hombre la está esperando con una charolita con agua caliente y no sé qué tipo de sales ahí, y con una nieve. Siéntate, mi amor. ¿Qué vas a hacer, viejo? Siéntate. ¿Y esa agua para qué es? Tú siéntate. No me vas a dar un masaje. Siéntate. Toma, disfruta tu nieve. Y empieza a llorar y dice: tiene que haber un Dios en el cielo, dice, porque esto que me está pasando, tiene que haber un Dios en el cielo. ¿Te gustaría? No me gustaría dar masaje, van a decir. Ejemplos, hábitos. Vamos a terminar con el Salmo 78. Salmo 78. Otra película que les recomiendo. Van a decir: hermano, puras películas, es que es pura Biblia, No cree que les recomiendo, no, es que es Biblia. Es que hay gente que no lee la Biblia, y hay ciertas películas que los bombardean con Biblia. En vez de estarte pasando 2-3 horas en el Facebook, hagamos algo de provecho. Salmo 78, ¿está ahí conmigo? Verso 1 al verso 8. Si alguno le habla a Dios aquí, pueda decir amén después de terminar de leer. Dice, Salmo 78, 1, esperamos a los demás. ¿Están ahí? Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Escuchen lo que Dios les habla. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos. Escuche. Contando, dice, a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, dice, las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificaran. ¿A quién? A sus hijos. Escuche, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que le nacerán. ¿Está leyendo ahí conmigo? Y mire lo que dice en el verso 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, para que pongas atención, para que vivas en esto, para que tus hijos la aprendan, para que tus hijos, los hijos de tus hijos, cuando ellos crezcan, les enseñen el temor de Dios a sus hijos. Y así la generación va, los hijos de sus hijos estarán. Y dice en el versículo 6: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que le nacerán, y los que se levantaren, dice, lo cuenten a sus hijos. En el 7, a fin de que pongan a Dios, de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿De cuál de los dos padres quiere ser? ¿De un contumaz y rebelde que nunca enseña a su generación? ¿O uno que le enseña a sus hijos para que sus hijos le enseñen a sus hijos? Y así. Yo he escuchado de familia que dice: mi abuelo era un hombre ejemplar, mi papá es un hombre ejemplar, yo quiero ser ejemplar. ¿Cuántos pueden decir eso? La oración es un ingrediente, no de obligación, como lo leímos en Lucas 18:1. Jesús les enseñó una parábola
No dijo sobre la obligación de orar. Yo he escuchado predicadores que dicen: es que es tu obligación orar. Escúchame bien, no es obligación, es una necesidad. Te da sed y ¿a dónde vas? Tengo necesidad. Te da hambre y ¿a dónde vas? Pues tienes necesidad. Y luego tienes ganas de ir al baño, vas al baño porque tienes necesidad. De hecho, hay una frase que dice: buscamos satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. Buscamos satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. Buscamos satisfacer la sed. Buscamos satisfacer el hambre. Buscamos satisfacer el sueño. Buscamos satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. Escuche, ¿cuántos buscan satisfacer la necesidad espiritual? Porque la Biblia dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar. Padres, ¿necesitas orar por tus hijos? Hijos, ¿necesitas orar por tus padres? Ay, mi papá, mi mamá, Señor, ya se levantó uno de esos días que no se le puede tentar ni con una lata larga. Ay, mi mamá. Ay, Señor, mi papá se levantó con uno de esos días que hay veces que el chamaco se quiere acercar y dice: hola, papá, ¿cómo estás? Quítese de aquí, chamaco, ahorita no tengo tiempo. Hay chamacos que se acercan y dicen: mira, papá, fíjate que aprendí esto y que acá y que allá y que en la iglesia, qué bonito, ¿verdad? ¿A que no te dijeron: fíjate, papá, que aprendí cómo abrir un carro así y en 15 segundos y corto el cable y lo prendo? No, hombre, en un minuto ya estoy en la carretera. ¿O qué sería mejor? Que el chamaco diga: fíjate, papá, que aprendí cómo orar. Dice el pastor que la oración es al Padre, en el nombre de Jesús y con la guianza del Espíritu Santo. Fíjate que aprendí que se debe de honrar y respetar. Aprendí que debo pedir perdón. Aprendí que debo de ser ejemplo. Y hay quienes todavía castigan a sus hijos. Dicen: este domingo no vas a ir a la iglesia como castigo. Vaya sabiduría. El tema de la enseñanza de hoy fue la necesidad de orar siempre. Yo termino con esta pregunta: ¿tu familia tendrá una necesidad por la cual tú tengas que orar? ¿Lo has hecho? No me lo contestes a mí. Porque si no lo has hecho en la forma que Jesús enseñó, que dijo: oren sin cesar, oren sin cesar. Si no lo has hecho, aún hay mucho que rescatar. Qué flojera, hermano. Es que me postro y a los 5 minutos se me acaba el rollo, no sé qué decir. Hermano, póstrate. Señor, te doy gracias. Ayúdame a orar. Que tu Espíritu Santo me guíe. Y empieza: es que mi esposo batalla en esto, esto, otro. Mi esposo le ofrecieron una trácala ahí, pero yo no quiero que se enrede, Señor, porque habla con él es una persona que te escucha. Es que yo no quiero que le pueda pasar otro problema, Señor, cuídalo, que no vaya a cometer el error de caer en la tentación. Ayúdale. Señor, ¿te acuerdas de mi mamá? El asunto que tenemos y yo pendiente, ayúdale. Señor, mi tía, la que está en fulana parte, mira, tiene su hijo que es así, así, así. Te alcanzan 5 minutos. Hermano, no son suficientes 5 minutos. Ahora, ¿qué? ¿Cuál es el orden para orar? ¿Cuál es la ley? ¿5 minutos? ¿10 minutos? No, hermano, Dios te va a ir diciendo. Dios te va a ir mostrando. Porque si tú tienes el hábito de orar, tú te puedes pasar horas platicando con Dios. Y no le vas a venir a exigir a aquel que va aprendiendo a orar. No le vas a exigir: es que si tú no oraste 3 horas como yo, eres un muerto espiritual. Aprende como yo. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo: cuando yo era niño hablaba como niño, y después crecí y fui cambiando mi manera de hablar. La relación con Dios se va aprendiendo. ¿Quieres aprender? A clamar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por un primo, por un tío, qué sé yo. Pongámonos de pie y voy a orar por ustedes y por mí. Yo le quiero pedir un favor en el nombre de Jesús. No tome esta enseñanza como una enseñanza de 4 paredes, aquí se quedó. Porque lo que aquí usted aprendió fue teoría. La práctica está saliendo de esa puerta. Y no es fácil, pero es posible. Amén, hermano. Padre, te damos muchas gracias porque estudiamos tu palabra, porque nos has mostrado
que somos dados a echarle la culpa a otro y nadie quiere reconocer su parte. Señor, yo reconozco mi parte en esta hora. Yo quiero ser el padre que mis hijos necesitan, el esposo que mi esposa necesita. Yo quiero ser el hombre que tú soñaste, Señor, pero sin ti no voy a hacer nada. Ayúdame, Padre. De igual manera te ruego por cada hermano, por cada hermana en este lugar, por cada joven. Queremos ver matrimonios sanos, queremos ver familias sanas, queremos ver hombres decididos a servirte. Queremos ver hombres y mujeres dispuestos que puedan levantar su mano y poner su frente en alto y decir: mi familia y yo te serviremos, Señor. Mi familia y yo, Señor, te serviremos. Me apegaré a tu palabra, me sujetaré a tu palabra, oraré y platicaré contigo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre amado, para que no caigamos en el mismo patrón repetitivo de los años atrás. Tú quieres hacer cosas nuevas. Tu palabra dice: nuevas son tus misericordias cada mañana. Por tu misericordia este día, Señor, vivimos. Ayúdame que este día yo no haga los mismos errores que ayer y que el año pasado. Ayúdame, Padre, a hacer tu voluntad en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, las mujeres con sus esposos, los hijos con sus padres. Ayúdanos a orar, porque si no te preguntamos a ti cómo hacer las cosas, estamos perdidos, Señor. Tu palabra lo dice: separados de ti nada podemos hacer. Bendigo esta familia, Señor, esta familia de la fe, que cada uno ahorita saldrá de esta puerta para ir a sus familias, que cada uno aprenda a orar cada día mejor, Señor. En ti está la mejor respuesta. Tu palabra lo dice, que clamemos a ti y tú nos darás una respuesta favorable, Señor. Ayúdanos, Padre, a pelear la buena batalla por nuestra familia, en el nombre de Jesús. Y todos decimos: dale un fuerte aplauso al Señor.